algo un poquito más complejo, que son fórmulas, ¿cierto? Pero fórmulas supremamente útiles y que se utilizan en el día a día. Entonces, yo voy a comenzar con el ejercicio. Recuerden, cualquier duda que tengan me pueden ir comentando, pueden alzar la manito para preguntar, o si no, también pueden dejar la pregunta en el chat. Bien, y si nos da chance, al final hacemos un pequeño recorder de todo lo que vimos en las 3 clases, como para que ustedes se lleven, digamos, un resumen de lo que fue el seminario. Bien, entonces voy a proceder a compartirles mi pantalla. Bien, ¿me confirman cuando puedan ver mi pantalla, por favor? Vamos a comenzar, ¿verdad? ¿Qué vamos a ver el día o la clase de hoy? Para hoy tengo estas fórmulas que les dejé en este archivo, ¿verdad? Que les vamos a compartir. Y son buscar X o buscar B, ¿verdad? Vamos a ver las dos el día de hoy, aunque son muy parecidas. Buscar X es más nueva que buscar B. Y tiene una funcionalidad mucho mayor que la que puede tener buscar B. La fórmula sí va antes que la fórmula I y la fórmula O, y vamos a ver cómo estas fórmulas I y la fórmula O complementan la fórmula SI. Y bueno, algunos atajos de teclado que siempre le voy compartiendo durante la clase. Entonces, yo sé que algunas personas, las que están aquí, pues ya tienen conocimientos en Excel, ¿cierto? Pero algunas otras no y apenas se están adentrando. Entonces, ¿qué es una fórmula en Excel? Una fórmula o función, ¿verdad? Digamos, es una expresión que a usted le permite obtener un resultado y que queda automática para futuros cálculos, ¿verdad? Cuando yo, por ejemplo, tengo aquí algunos datos, por decir esto, solamente estoy poniendo algunos números al azar, ¿verdad? Cuando usted hace esto, más, y con el mouse selecciona 46 más 45, por decir algo, esto ya es una fórmula. Sí, si le doy doble clic, fíjense que la puedo abrir, o sea, puedo ver la expresión, ¿cierto? Esta es una fórmula, aunque es sencilla, ¿verdad? Y es de las cosas más fáciles que aprendemos a hacer, es una fórmula como tal. Entonces, cuando en Excel nos hablan de fórmula, a veces nos da miedo porque son muy complicadas. Uno, no lo son, es cuestión de práctica como casi todas las cosas, ¿cierto? O sea, si usted conoce algo que no conocía en el primer momento, usted, digamos, no lo va a entender porque es que apenas lo está conociendo, pero con la práctica, ¿cierto? Usted puede tener control de ese tema que pues no sabía, ¿cierto? Entonces, para acceder a todas las fórmulas de Excel, ¿verdad? Yo les voy a compartir hoy estas fórmulas básicas, ¿verdad? Que son imprescindibles para el día a día o para las personas que ya están un poquito más empapadas, ¿verdad? Pero si ustedes, por ejemplo, quieren empezar a ver cuáles son los tipos de fórmulas que tiene Excel, ¿verdad? Simplemente como para tener un panorama, cuando tuvimos la primera clase, yo les comentaba que esto de aquí arriba se llama, esta partecita de aquí que estoy señalando con el mouse, se llama barra de fórmula. Y se llama barra de fórmula porque cuando yo accedo a esta función que está aquí o a este icono, ¿cierto? Y le doy aquí, fíjense que me sale insertar función. Insertar función es lo mismo que decir insertar una fórmula. Bien. Entonces, por ejemplo, fíjense que en mi caso me sale usadas recientemente y me aparecen estas, suma, promedio, sí, contar. Estas son las fórmulas que normalmente utilizo. Pero si yo quiero empezar a ver las fórmulas por categoría, yo simplemente lo que hago es abrir aquí y yo puedo ver, por ejemplo, fórmulas de, vamos a ver, búsqueda y referencia. Entonces están estas, fíjense que vamos a ver aquí está una de las que vamos a ver hoy, que fíjense que es buscar X o buscar B. Bien, fíjense que son diferentes. Hay otras de lógica, por ejemplo, por aquí debe estar la función sí, que es la que vamos a ver el día de hoy, pero no solamente hay esa, fíjense que hay muchas otras, si conjunto, si error, la fórmula O, si se fijan, por aquí debe estar la fórmula I, fíjense, se llama así, I o Y. Bien, si yo quiero ver fórmulas financieras, por ejemplo, para las personas que trabajan en banco, fíjense que aquí tengo muchas otras, ¿verdad? Por ejemplo, para calcular la cantidad de pago, la cantidad de intereses. Y tengo algunas otras, por ejemplo, de lógicas. Entonces, esas ya las vimos, perdón. Vamos a ver estas matemáticas. Entonces, fíjense que por aquí voy a tener suma, voy a tener... estaba buscando promedio, pero no. Bueno, por ahí está.
Mi objetivo con esto es que ustedes puedan acceder fácilmente al menú de fórmulas que tiene Excel, porque yo les puedo explicar 3 o 4, ¿cierto? Pero tal vez esas 3 o 4 que les voy a explicar no es lo que ustedes están necesitando en este momento. Entonces, hay dos formas. Una, irse a Google, preguntarle a ChatGPT, ¿verdad? O dos, venirse directamente al menú de fórmulas de Excel, ¿verdad? Y comenzar a buscar qué fórmula le puede servir. Entonces, fíjense que cuando ustedes seleccionan una fórmula, vamos a poner aquí de lógica, vamos a escoger esta de O, por ejemplo, él le da aquí una pequeña descripción de lo que significa. Por ejemplo, esta de, vamos a buscar mejor la de búsqueda y referencia, la que vamos a hacer el día de hoy, buscar X. Fíjense, aquí está la fórmula, ¿cierto? Y aquí me da una pequeña descripción, me dice, busca una coincidencia en un rango o una matriz. Ya saben que un rango es un conjunto de celdas. Y devuelve el elemento correspondiente de un segundo rango o matriz. Aunque eso parezca difícil, ya van a ver que es súper fácil. De forma predeterminada se usa una coincidencia exacta. Entonces, bueno, ya sabiendo cómo pueden ustedes acceder a ese menú, vamos a comenzar a ver qué es esta fórmula llamada buscar B. Bien, que es la primerita. Entonces, antes de comenzar con el ejercicio, recuerden que yo siempre les dejo aquí en esta hojita de recursos. Aquí al principio lo que tienen son los atajos, ¿cierto? Los más comunes, que fueron los que resalté, y aquí en la parte de abajo les dejo algunos links relacionados con la clase, como por ejemplo para que ustedes repasen. Aquí la fórmula buscar B, otro video de buscar B, cómo aprovechar la función sí, y aquí cómo utilizar las tres juntas, la función sí, la función y la función o. Bien, entonces, y bueno, algunos otros links para que ustedes pues puedan reforzar un poco más el conocimiento. Entonces, comencemos con la fórmula buscar B y buscar X, ¿verdad? Voy a comenzar, voy a moverme por aquí, voy a comenzar con la fórmula buscar B porque la fórmula buscar X es mucho más nueva y puede ser que algunos Office que ustedes tengan no esté esa fórmula, ¿verdad? Vamos a ver las dos, pero vamos a comenzar con buscar B y luego vemos buscar X, ¿verdad? Que es más nueva. Si la tienen y la pueden usar, chévere. O sea, si pueden usar esta, ¿cierto? No, profe, que a mí no me deja usar buscar X porque mi Office no está actualizado y no me deja. Use buscar B. Bien, entonces vamos a comenzar con buscar B. ¿Qué es lo que me dice buscar B? Fíjense, la B es de vertical, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que él se para, por ejemplo, en esta columna y busca hacia abajo. Empieza a buscar así, este. Por eso se llama buscar B. Bien, entonces vamos a hacerlo con un ejercicio, la B de vertical, recuerden. Entonces, yo les traigo esta tablita, ¿cierto? Que es las ventas de un restaurante. Entonces tenemos, por ejemplo, huevos revueltos, tostadas, pastel de manzana, agua mineral, ensalada César, ¿cierto? Tenemos el mes, la fecha y tenemos la cantidad vendida. Pero el ejercicio me pide a mí poner aquí el precio de venta, el total costo y calcular la utilidad total, ¿cierto? Y este puede ser un ejercicio al que cualquiera de ustedes se puede enfrentar cuando, por ejemplo, comienzan con un emprendimiento. No, que yo voy a vender, por decir algo, zapatos. Voy a vender zapatos para las damas, pero necesito llevar un Excel que me vaya mostrando si estoy ganando o estoy perdiendo, ¿cierto? O sea, nos pasa a todos. Entonces, usted va a tener por aquí, en este ejercicio, una lista de precios que normalmente tenemos, esto me costó y en esto lo voy a vender. Entonces aquí, de las columnas N a la Q, yo que les traje, déjenme borrar esto que era una prueba, tenemos la lista de comidas, tenemos los precios y tenemos el costo. Esto es por unidad, ¿cierto? Pero yo necesito traerme esta información que está aquí, que está en la columna O, que es el precio, necesito ponerla aquí, ¿verdad? Entonces, una persona que no sabe Excel, ¿qué diría? Bueno, huevos revueltos, vengo y lo busco y digo, mire, el precio es este. 34,000, lo copio. 34,614. ¿Dónde lo estoy viendo? Aquí, ¿cierto? Luego, tostada de aguacate. El precio es este, 26,000. Vengo y lo pongo, ¿cierto? Pero fíjense que son muchas filas, ¿cierto? Y ahora imagínense que fueran las ventas de un año completo. Entonces, yo necesito encontrar una forma rápida de traerme ese precio de allá, ¿cierto? Para yo no tener que hacerlo manual.
porque si después el precio de venta cambia, entonces yo estos números que tengo aquí no me van a servir porque el precio va a ser diferente al que tengo acá. Supongamos que el día de mañana el precio de la tostada de aguacate es a 30.000, por decir algo. ¿Qué pasó aquí? El precio me quedó desactualizado porque yo no amarré esta tabla con esta tabla. Entonces, ¿qué debo hacer? Aquí es donde comenzamos con la fórmula buscar B. Recuerden que todas las consultas que vayan teniendo la pueden ir anotando en el chat o me van preguntando. Bien. Entonces, vamos a comenzar, ¿verdad? Vamos a comenzar con nuestra primera fórmula, ¿cierto? No se vayan a asustar, vamos a comenzar con la fórmula buscar B y luego vemos cómo se hace con la fórmula buscar X. Bien, entonces yo solamente voy a poner unos numeritos aquí para fines prácticos de la explicación y ya les comento para qué. Bien, ya le puse estos numeritos aquí que ya les voy a explicar para qué nos van a servir. Entonces, comencemos con la fórmula. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero traerme el precio que está aquí de estos productos para acá. Y quiero que me quede automático, por si acaso yo después aumento este precio, quiero que esto se actualice para acá. Entonces, comienzo con la fórmula. Ya sabes, puedo comenzar una fórmula con el signo igual, pero en mi caso yo lo comienzo con el símbolo más. Ay, ¿por qué hace eso? Con el símbolo igual tengo que presionar dos teclas, en cambio con el más pues lo hago directo, simplemente una tecla, el más. Escribo buscar B, fíjense. Bien, entonces fíjense que aquí me va dando ya una pequeña descripción de lo que va a ser la fórmula. Dice, busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla. Paremos allí. Busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla. Entonces, donde yo necesito buscar, o la tabla donde voy a buscar, es esta. Y la fórmula me dice que busca en la primera columna de la izquierda. Quiere decir, esta que está aquí. O sea, él va a buscar aquí. Y él va a empezar a buscar este, hacia abajo. Por eso le decía que la B de buscar es de vertical. ¿Cierto? Sigamos. Dice, busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla, que sería en la N, que sería el número 1. Y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada. Entonces, yo estoy aquí y aquí él va a buscar, ¿verdad? Y yo le voy a decir, deme el valor, pero que está en la columna 2. Entonces, ¿qué va a hacer la fórmula? Va a buscar, vamos a buscar, por ejemplo, pollo a la parrilla. Él va a empezar a buscar aquí. Empieza a buscar huevos revueltos, tostadas, filete, panqueque, pollo a la parrilla. Llegué y dice, estoy aquí. Ya conseguí lo que estaba buscando. ¿Qué hago? Entonces yo le voy a decir en la fórmula, ahora deme el resultado que está en la columna 2. O sea, aquí, deme esos 15.000. Y allí es cuando el Excel o la fórmula va a tomar ese resultado y me lo va a traer para esta tabla. Bien, entonces sigamos. Fíjense cómo el Excel me va dando la explicación de lo que va a hacer. Buscar B, ¿cierto? Entonces, continuemos. De forma predeterminada, ordena de forma ascendente. Bueno, eso lo vemos después, ¿cierto? Entonces voy a comenzar con la fórmula. Buscar B. Fíjense cómo la fórmula me va dando por parte, estos se llaman argumentos, cada cosa que yo debo agregar. Entonces me dice valor buscado. ¿Qué voy a buscar yo? Yo necesito el precio de los huevos revueltos, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo seleccionar aquí? Selecciono con el mouse huevos revueltos. Bien, una vez, fíjense que me sale C7 porque es la referencia a la celda. Una vez que yo tengo seleccionado huevos revueltos, ¿verdad? Yo debo indicarle al Excel el separador, ¿cierto? El separador de argumentos. En el caso de mi Excel es coma, fíjense, lo puedo ver aquí. Pero en el de algunos podrá ser punto y coma. Ustedes tienen que fijarse en la fórmula qué es lo que les aparece. En mi caso es coma. Bien, entonces ya tengo el valor buscado. Entonces me dice matriz tabla donde lo voy a buscar. Y yo le digo, lo va a buscar en esta tabla, fíjense. Y lo voy a seleccionar completo desde la N, fíjense. Me paré aquí encima la N y lo seleccioné con el mouse. Desde la N hasta la P.
Y fíjense cómo aquí la fórmula me muestra de la N, 2 puntitos, eso quiere decir que va desde la N, columna N, hasta la columna P. Bien, listo, ya ahí lo tengo, ya tengo el valor buscado, ya tengo la matriz o tabla buscada, punto y coma. Y ahora me dice indicador de columna. ¿Eso qué quiere decir? Fíjense que yo le puse estos numeritos. Yo tengo que decirle al Excel en qué número de columna está el resultado que yo necesito. En este caso, yo quiero son los precios de los productos, ¿cierto? Como mi tabla tiene 3 columnas y el resultado está en la columna 2, yo aquí en indicador de columna debo poner 2. Bien, si yo quisiera el costo, yo pondría 3. Y si yo quisiera repetir el nombre del producto, yo pondría 1. En este caso, yo lo que necesito es el precio. Bien, coma. Y por último argumento, fíjense que él me da 2 opciones, la fórmula. Me da verdadero o falso. Yo debo especificar uno de los dos, ¿cierto? Entonces en el verdadero me dice, verdadero coincidencia aproximada. No es nuestro caso, porque nosotros no queremos es que cuando dice coincidencia aproximada es que si él no consigue huevos revueltos, él me trae cualquier resultado que consiga. Y eso no es lo que necesitamos. Necesitamos que la búsqueda sea exacta. Entonces, en este caso, fíjense que el Excel me dice falso, coincidencia exacta. Entonces, ¿yo qué debo escribir allí? Simplemente escribo falso. Bien, cierro paréntesis, enter. Y miren qué lindo me queda. Fíjense, me da el resultado, 34.614, que sería, este es el precio de los huevos revueltos. Y como yo ya aprendí a hacer fórmula y ya aprendí a hacer relleno rápido, simplemente lo que hago es darle doble clic aquí y listo, ya se me llenó para todos los productos. Bien, ¿cómo vamos hasta este momento? ¿A alguno le quedó duda de cómo se usa la fórmula buscar B? Y John Ferney, ¿sí? ¿Alguna Hola, consulta? buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bien, bien, gracias. No es una duda, es como una sugerencia que tal vez nos puede ayudar mucho a ahorrar energía en este tema de las fórmulas y pues es como la manera como yo ¿Correcto? lo hago. Eh, Cuando nosotros aplicamos la fórmula buscar V, esto para mí desde mi concepto es mucho más fácil cuando yo encierro los datos de la descripción de la comida, los precios, los costos. Lo que yo hago es que los encierro dentro de una tabla, es decir, me paro sobre la lista donde estoy buscando los precios, le doy control E, Ujú. le digo insertar tabla y le pongo un nombre a la tabla. Entonces, cuando yo inserto la fórmula buscar B, primero entonces me dice el valor buscado, luego me indica, me dice el rango de los valores. Yo ya no tengo que seleccionar el rango de los valores, sino que pongo es el nombre de la tabla. De la Entonces, si yo a tabla. mi tabla Ujú. la puse alimentos, precio de alimentos, yo lo que escribo es precios de alimentos, punto y coma, la columna y luego el valor, si es verdadero o exacto. Y eso me permite pues a mí ser mucho más ágil en los procesos. Listo. Ok. Voy a hacer una copia de esta hoja para mostrarles a los compañeros simplemente cómo es que lo plantea el compañero. Bien. ¿Qué es lo que plantea el compañero? Convertir este rango, ¿verdad? Que recuerden que la semana pasada aprendimos que esto en realidad es un rango, y esto convertirlo en una tablita. Bien, insertar tabla. Hasta aquí. Perdón, me fui directo a tabla dinámica. Aquí insertar solamente tabla. Acá. A esta tabla ponerle un nombre. Fíjense que eso lo aprendimos la semana pasada. Aquí en diseño de tabla, por ejemplo, a esta tabla le vamos a poner lista de precios. Bien, entonces ya esto se llama lista de precios. Esta tabla, ¿cómo sé que se llama lista de precios? Porque cuando me paro aquí encima, se me abre el menú de diseño de tabla y luego aquí me aparece el nombre lista precios. Entonces, lo que el compañero nos plantea, ¿verdad? Y que a alguno le podría parecer más fácil, ¿verdad? Es que cuando yo plantee aquí la fórmula buscar B o buscar V, ¿cierto? Yo diga el valor buscado, que sería esto, y matriz tabla, entonces yo escribo lista de precios y fíjense cómo me aparece inmediatamente aquí la tabla. Bien.
Listo, indicador de columna. Entonces el compañero nos comenta que lo que hace es poner precios. Lista de precios. John Ferney. Sí, no, ahí ya volvemos y ponemos el número de la columna. O sea, solamente lo que te Listo, decía también. era ponerle nombre a la tabla. Listo, ok. Pensé que aquí también le ponía. Listo. Entonces, lo que el compañero hace con esta forma es que no cambia el rango. Entonces, siempre va a ser aquí en la matriz o en la tabla va a ser lista de precios. Bien, entonces, fíjense que es exactamente lo mismo, solamente que aquí el compañero, digamos que se blinda de que la fórmula no se le vaya a correr. Porque fíjense lo que pasa, por ejemplo, aquí en mi hoja original, esta que estábamos haciendo, si yo esta fórmula le doy copiar, ¿verdad? Y la pego aquí, me va a dar error. Me va a dar error por dos razones, porque el rango se me movió. Entonces, cuando el compañero, en lugar de utilizar un rango de columnas, lo pone directamente con una tabla, lo que digamos, evita es que el rango se le corra. Bien, porque recuerden que cuando yo creo una fórmula, ¿verdad? Y la copio hacia los lados o hacia arriba, así como yo planteé la fórmula, ella se va a correr, ¿cierto? Entonces, como yo copié esta fórmula que tengo aquí, la copié hacia un lado, cuando yo la copio, digamos que el rango se me corre una columna también, que fue lo que pasó en este caso. Bien, yo la verdad así nunca lo había planteado, creando una tabla y a esa tabla poniéndole un nombre, ¿cierto? Me pareció muy chévere, pensé que también agarraba el nombre de la columna, la tabla, pero no, ya vi que igual hay que ponerle el número 2. Entonces, bueno, muchísimas gracias, John Ferney, por la intervención. Entonces, bueno, Sí, continuemos aquí. otra cosa Sí. para agregarle esto, y es que precisamente lo que dice, amarra los datos a una tabla. Y es que muchas veces incurrimos en el error que cuando, por lo menos usted en este caso, seleccionó el rango de datos por la columna completa, pero muchas veces se cae en el error de que se encierra solamente un Dos conjunto de columnas, casillas. correcto. Ajá, entonces eso lo que me permite es que si yo tengo la necesidad de agregar un nuevo dato a mi tabla, lo agrego y el Vaya formato de allí la de tabla una me vez. corre hacia abajo y la fórmula sigue estando quieta y no se me va a producir ningún error ni pérdida de tiempo cuando tengo que hacer correcciones. Correcto. Vamos a hacer dos demostraciones de los errores que nos comenta el compañero. Fíjense, aquí ya tengo el precio de venta, ¿cierto? Y vamos a agregar una columna por aquí, porque me faltó, simplemente control más, le agrego costo. Porque aquí tengo total costo, pero necesito el costo unitario. Bien, voy a ponerle aquí costo unitario. Y aquí también le voy a poner precio de venta unitario, para que sepamos que este es por unidad y este también es por unidad y este sí es el total. Vamos a traernos el costo de la misma forma en que yo me traje el precio de venta, solamente que le voy a plantear dos errores para que ustedes puedan ver lo que nos puede y que usualmente nos pasa. Entonces, vamos a comenzar. Buscar B, ¿bien? O buscar V. Abro paréntesis. Valor buscado. El valor buscado de los huevos revueltos, ¿cierto? Coma. Matriz tabla donde lo voy a buscar, voy a seleccionar desde la O hasta la Q. Bien, que es mi tablita donde está, son 3 columnas, 1, 2, 3, de la O hasta la Q. Bien, punto y coma. Y yo ahorita en este caso necesito el costo, que yo aquí ya les puse el número, está en la columna 3, ¿cierto? Pero vamos a suponer que yo vengo y me equivoco y pongo 4. Bien, y le doy coma, ya sé que la coincidencia es exacta, entonces le pongo falso, bien, cierro paréntesis y fíjense lo que ocurre, me da error. Me da error porque en esta tabla que yo seleccioné, fíjense que este rango solamente hay 3 columnas. Y si yo pongo que me dé el resultado de la columna 4, pues no hay columna 4. Entonces a eso es lo que el compañero se refiere, de que si él agarra una tabla, un rango de datos y lo convierte en tabla, ¿verdad? Y le pone eso, que sea la matriz donde va a buscarlo, entonces cuando él agregue nuevas columnas, no tiene que ir a modificar la fórmula, porque la fórmula ya está parametrizada para que me agarre tantas columnas como tenga la tabla. Bien, entonces, solamente era un pequeño paréntesis allí. Ahora continuemos. Yo necesito el costo aquí, ¿verdad? Y yo aquí sin querer, digamos para que ustedes vieran cómo se hacía, yo puse 4.
¿Qué hago? Simplemente aquí, fíjense que lo estoy haciendo aquí en la barra de fórmula, simplemente le cambio el 4 y le pongo 3. Bien, y ahora yo ya tengo mi costo unitario para cada producto. ¿Qué debo hacer? Yo no voy a repetir la fórmula uno por uno, simplemente le doy doble clic y listo, relleno rápido. Que necesito calcular el total venta, el total costo y el total utilidad. Ya aquí lo que me queda es algo muy sencillo. ¿Qué digo yo? Más cantidad por precio unitario y eso me da mi total ventas. Relleno rápido, pum, ya lo llené. Total costo, ¿qué hago? Más cantidad por costo unitario. Fíjense. Cuando ustedes vean esto y no saben cómo leer una fórmula, le dan F2 o le dan doble clic, se expande la fórmula y yo puedo multiplicar cantidad por precio unitario. Yo puedo ver que son estas columnas que están aquí. Fíjense, E7 en color azul y F7 en color rojo. Ya tengo el total venta y el total costo, ¿cierto? ¿Cómo hice el total costo? Cantidad por precio unitario, ¿cierto? ¿Y cómo calculo la utilidad? Muy sencillo. Ah, que me faltaba aquí en el costo. Doble clic. Y total utilidad, ¿qué hago? Más total ventas menos total costo. Y ya tengo mi utilidad total. Doble clic y listo. Y ahora tengo el total venta, el total costo y el total utilidad por producto, ¿cierto? Pero si yo quisiera saber, conocer el total de toda esta información que tengo aquí, simplemente pues, digamos una forma muy sencillita, ¿no? O sea, yo no quiero mostrar análisis más profundo, simplemente quiero saber el total, si esto me dio utilidad o no. Simplemente puedo hacerlo aquí abajo, yo ya sé que la columna J es la de utilidad, me voy aquí hasta abajo, me paro aquí, una fila más abajo, simplemente como para dejar una fila intermedia, le doy, fíjense, a sigma, que está aquí, este simbolito, y que representa autosuma, le doy clic y él inmediatamente me selecciona todos los datos que tengo hacia arriba. Bien, le doy enter y yo digo, ay, no tuve utilidad, tuve pérdida de 358,000, porque hay productos cuyo costo es más alto que lo que me cuesta venderlo. Por ejemplo, aquí tengo el filete de salmón, vamos a resaltarlo. Fíjese que yo lo vendo a 44,000 y tiene un costo de 51. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que entre más vendo, más pierdo. Y por eso me da una utilidad negativa de 67,000. Y así pues ocurre con muchos productos. Entonces, fíjense que con la fórmula buscar B, yo pude obtener rápidamente el precio y el costo para estos productos. Bien, esa sería buscar B, ¿cierto? Buscar B tiene algunas digamos, deficiencias o debilidades, ¿cierto? Y por eso es que hoy en día salió una y que a mí me gusta más, que es buscar X, ¿cierto? Entonces, fíjense qué pasa. Si alguno de los productos que yo tengo en mi lista de ventas no la tengo en mi lista de precios, me da error. Por ejemplo, vamos a agregar aquí arepa con quesito y chocolate. Simplemente me estoy inventando esto, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que cuando él no consigue algún producto de los que, si él no consigue este producto aquí, entonces me da error. Entonces yo tendría que agregar otra fórmula que encierre al buscar B para que me corrija ese error, ¿verdad? Entonces poner, si error 0, por ejemplo. Entonces cuando ustedes tengan esto, no es lo recomendable, pero me ayuda, digamos, a solucionar mientras resuelvo la otra lista. Yo encierro esta fórmula en un si error, ¿verdad? Le pongo que cuando me dé error, o sea, cuando esta fórmula de buscar B me dé error, esto es lo que significa esta fórmula, póngame 0. Entonces, cuando esa es una de las habilidades que tiene buscar B, que si no consigue el dato que está allá, entonces yo tengo que utilizar otra fórmula para corregir ese error. En este caso simplemente le estoy diciendo, si el producto que está aquí, que es este, arepita con quesito y chocolate, no lo consigue aquí, póngame error. O yo también le pudiera poner, por ejemplo, no póngame 0, sino póngame un texto que diga no se consiguió. Pero yo necesito apoyarme de otra fórmula para poder lograr esto. Si no, con el buscar B no puedo hacerlo. Y la otra debilidad que tiene el buscar B es que si, por ejemplo, voy a copiarme esta tabla, voy a ponerla por aquí.
para no dañar esa, supongamos que la descripción de la comida estuviera a la derecha. Estuviera primero el precio, luego el costo y luego la descripción de la comida. Entonces yo ya no puedo utilizar buscar B, porque buscar B, recuerden la descripción, busca en la primera columna de una tabla y busca de ahí en adelante. Pero no puede buscar de aquí hacia atrás. Entonces, como no puede buscar de aquí hacia atrás, entonces surgió, digamos que debido a estas necesidades, surgió otra fórmula que me corrige estas debilidades. Esa fórmula es buscar X. Las personas que tengan un Office, la verdad no recuerdo de qué año en adelante, yo creería por ahí que de 2021 en adelante, ya pueden utilizar esta fórmula, ¿verdad? Las que no, les toca utilizar buscar B, pero las que sí, pues maravilloso. Y es la que les voy a enseñar a continuación. Voy a borrar esto. Voy a borrar precio de venta y voy a borrar costo unitario. Y como esto era simplemente una multiplicación, esa rayita es simplemente un 0. Lo que pasa es que está con formato de decimal y por eso me aparece esa rayita. Bien, ¿cómo buscamos buscar X? Y voy a borrar esa tabla. Bien, fíjense, dejé la tabla donde la descripción de la comida ya no está a la derecha, o sea, ya no está aquí en la N, sino está aquí en la Q. Es decir, le invertí el orden para poder explicarles buscar X. Buscar X me da una amplitud mucho más grande que la que me da buscar B. Entonces vamos a utilizarla, funciona casi igual. Yo le escribo buscar, ya no voy a poner buscar B, sino buscar X. Bien, abro paréntesis, valor buscado, ya sabemos que es este arepita con quesito y chocolate. Bien, coma. Matriz buscada. Y fíjense que aquí vienen las diferencias. Matriz buscada y matriz de vuelta. Es decir, yo puedo seleccionar columnas independientes, ¿verdad? Y que no necesariamente ahora están amarradas a que yo tengo que buscar en la primera columna de una tabla. Entonces, fíjense, matriz buscada. Es decir, ¿en qué columna voy a buscar? Y yo digo, bueno, usted me va a buscar en la columna Q. Solamente allí, no más. Ya, selecciono la Q. Coma. Matriz de vuelta. La matriz de vuelta, es decir, donde está el resultado, es la columna O. Aquí. Punto y coma. Aquí me pregunta, si no se encuentra, ¿qué hago? Es decir, si me da error. Si, por ejemplo, yo sé que esa arepita con queso no está allá porque no lo hemos agregado. Si no se encuentra, entonces póngame un texto. Recuerden que en los textos se ponen dentro de comillas. Póngame un texto que diga agregar precio. Y así yo sé que a ese producto yo tengo que agregarle el precio allá. Punto y coma. Y modo de coincidencia, yo ya sé que la coincidencia es exacta. False. Bien, enter. Y fíjense que aquí me apareció agregar precio porque ese producto no está aquí. Pero si yo corro esta fórmula para los demás productos, fíjense cómo me dio el resultado. Y ahora yo no estoy condicionada a que esta información tiene que estar aquí, sino puede estar en cualquier columna, ¿cierto? Y además, si me da error, yo lo puedo solucionar allí inmediatamente. Yo le pongo una condicional que es, si me da error, póngame agregar precio. Pero yo también le pude haber puesto que me ponga 0. Lo que pasa es que si le pongo 0, entonces no me voy a dar cuenta que me falta y lo voy a dejar en 0. Pero si le pongo, yo lo pondría así, si le pongo agregar precio, aquí yo digo, resulta que este arepita con quesito y chocolate, yo tengo que agregarlo aquí en mi lista de precios. Entonces lo voy a agregar aquí abajo y vamos a suponer que esta arepita con queso y chocolate cuesta 15.000 y el costo me cuesta producirla 10.000, por ejemplo. Cuando yo hago esto, fíjense, yo agregué esta información aquí, vamos a ponerle sus bordecitos. Cuando yo me regreso en mi tabla, fíjense que ya no me dio error, ya me dio el resultado. Bien. Voy a repetir la fórmula para el costo unitario. Fíjense que es súper sencillita. Buscar X, valor buscado, arepita con quesito y chocolate. Matriz buscada, la columna donde está el nombre, aquí. Matriz de vuelta, donde está el costo. Ya iba a poner el precio, donde está el costo. Si no se encuentra, póngame no se consiguió. No, perdón, agregar precio. Y modo de coincidencia, falso. Enter. Y fíjense, le doy doble clic aquí encimita, auto relleno y listo. Ya obtuve los precios de venta unitario, el costo unitario y esto que ya lo tenía calculado. Entonces, esto me refiero que
trabajar con fórmula es la recomendación, porque si usted viene y pone los precios y después, ay, no, resulta que el precio de la avena con fruta, por ejemplo, no era este, era, por decir algo, 50.000, porque es un pote grande. Entonces resulta que cuando yo lo cambio aquí, él se me cambia inmediatamente aquí. Tenemos el pote con fruta. Aquí, la avena con fruta. Fíjense, aquí me cambió los 50.000. Ah, no, resulta que no era 50.000. Era 45.000. Lo cambio aquí, inmediatamente él me hace el cambio aquí. Bien, ¿qué dudas tienen hasta este momento de las fórmulas? Buscar B y buscar X. Si la entendieron perfecto, me ponen una manito y yo voy continuando. Y si tienen alguna consulta, pues va participando o pueden dejar la consulta en el chat. Bien. Ah, bueno, genial, pues. Entonces, ¿qué fórmulas vimos? Buscar B o buscar V y buscar X. ¿Qué otras hay, hermanitas, de estas? Buscar H. ¿Qué hace buscar H? Que no es tan común, casi no la usamos. Se las dejo de tarea aquí para que ustedes la busquen. No busca hacia abajo, sino busca hacia los lados. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una tabla que sea enero, febrero, marzo y supongamos que abril también. Y yo tengo las ventas de, no sé, de camisas vestidas. Bien, entonces yo digo, yo quiero las ventas del mes de marzo. Entonces, en este caso, yo utilizo la fórmula buscar H, que funciona igualito, solamente que en lugar de buscar así, va a buscar así. Entonces, él empieza, enero no, febrero, marzo no. Entonces, deme las ventas que consiga en la segunda fila, por ejemplo. Y entonces me va a dar el resultado que tenga aquí. No me voy a detener con esta porque si no, no me alcanza el tiempo. Bien, pero fíjense que ya sabiendo cómo usar buscar B y buscar X es súper sencillito. Entonces voy a continuar. Esto es prácticamente lo mismo, esto que está aquí. Si me da chance al final, lo vemos rapidito. Bien, pero era lo mismito. Simplemente poner el nombre del producto aquí, el precio, la cantidad y la categoría. Voy a avanzar y cuando al final los que se quieran quedar, pues lo completamos. Vámonos con la fórmula sí, ¿verdad? Una de las más importantes y súper útiles que necesitamos porque me ayudan a hacer cálculos y no tanto cálculos, sino a poner condicionales. Por ejemplo, yo les traigo este ejercicio en el que dice que estas son las notas de los estudiantes, ¿cierto? Y para aprobar, usted necesita una nota de 50 o mayor a 50. Si la nota es menor a 50, es reprobado, ¿cierto? Esto les sirve sobre todo a los profesores cuando están sacando las notas finales. Entonces, imagínense yo ponerme aquí, Carlos Palacios, 75, aprobado, ¿verdad? Aprobado. María Fernández, reprobado, porque sacó 30, ¿cierto? Y la nota mínima para pasar es 50. Ay, profe, pero resulta que a María Fernández le faltaba un trabajo por entregar y al final ella resultó con 55, por ejemplo. Entonces, esto que quedó aquí reprobado está mal, porque ahora está aprobado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué debemos hacer? Debemos poner una fórmula que me diga aquí en automático si la persona está aprobado o reprobado y que yo no tenga que hacerlo manual, porque si lo hago manual me puedo equivocar, ¿cierto? Entonces, para eso yo utilizo la fórmula sí. La fórmula sí es una fórmula condicional, ¿verdad? ¿Y cómo se plantea la fórmula? Se plantea una pregunta que yo le hago al Excel y después me va a dar un resultado verdadero o falso, ¿verdad? Y yo debo indicarle qué va a hacer en ambos casos. Entonces, vamos a plantearla con calma. Voy a borrar aquí. Entonces, comienzo igualito. Más. Sí, fíjense que cuando escribo sí me salen muchas otras opciones. Entonces me dice, comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. ¿Qué quiere decir esto? Si es verdadero, me da un resultado. Y si es falso, me da un resultado diferente. ¿Cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Sí.
abro paréntesis, ¿verdad? Prueba lógica. Aquí es donde yo debo entender muy bien qué estoy haciendo para que el resultado me pueda dar. Entonces yo digo, bueno, yo lo que quiero es probar si esa nota que está en la columna C para ese primer estudiante Carlos Palacios es 75, si él está aprobado o reprobado. Y lo mínimo para pasar es 75. Bien, entonces yo qué digo, fíjense cómo lo voy a plantear. Aquí tengo el mouse, ¿verdad? Selecciono los 75, porque recuerden que todo siempre debe ir con fórmula. Yo no es que vaya a escribir 75, porque esa fórmula solamente me va a servir para esa fila. Entonces, ¿qué hago? Lo voy a poner siempre amarrados directamente a la celda. Entonces me paro así con el mouse en la C12. Bien, y utilizando estos simbolitos, ya les voy a mostrar cuáles, estos y estos. Bien, este es mayor que y menor que. Mayor que y este es menor que. Bien, ¿qué hago? Me paro más. Si selecciono la nota de este estudiante, que sería Carlos Palacio, lo selecciono con el mouse. ¿Y qué me dice el ejercicio aquí al lado? Los que sean menores a 50 están reprobados. Entonces, mi prueba lógica, y siempre tiene que ser una pregunta, es si C12, que es esto que está aquí, es menor, perdón, C12, es menor, este simbolito, menor que, si es menor a 50, fíjense que el 50 lo estoy escribiendo, ahorita les muestro cómo hacerlo con fórmula. Si es menor a 50, ¿cierto? Coma, hasta ahí llega, porque yo estoy haciendo una pregunta. Si C12 es menor a 50, entonces me dice valor verdadero. Si esa nota que está ahí es menor a 50, yo le voy a escribir reprobado. ¿Cómo le digo al Excel que es un texto? Lo pongo entre comillas. Bien. Simplemente, si es menor a 50, ponga reprobado, coma. Pero si es mayor o igual a 50, ¿qué debe poner? Entre comillas, aprobados. Aprobado. Cierro comillas, cierro paréntesis, enter. Y fíjense, aprobado. ¿Qué hago? Lo corro para todos. Y chequeo algunos. Por ejemplo, Otto Ledesma, reprobado, porque está en 25. Manuel García, 49, reprobado. Y vamos a ponerle algunos, por ejemplo, a este 45, fíjense cómo baja. 30, pero ¿qué pasa si a alguno le pongo 50 exacto? Aprobado. Porque la condición que le pusimos, fíjense, le doy doble clic aquí, la condición que le pusimos es que si es menor a 50. Si es menor a 50, ¿qué quiere decir? Que todo lo que sea mayor o igual a 50 está aprobado. Por eso es que cuando pongo aquí 50 me aparece inmediatamente aprobado. Fíjense que es muy sencilla de usar, pero es muy útil, porque yo puedo poner condicionales que a mí me ayuden a filtrar la información. Entonces es más rápido yo tener una fórmula que ponerme uno por uno. Ahora bien, la voy a plantear diferente, porque supongamos que mañana dicen, ay, no, el mínimo va a pasar es 55. Perdón, sí, 55. Entonces, Otto Ledesma ya no pasa, porque la nota mínima es 55. Y vamos a buscar otro. Vamos a poner este en 51, por ejemplo. Este resulta que dice aprobado, pero la nota mínima para pasar es 55. Lo que pasa es que las condiciones cambiaron. Entonces, si yo dejo la fórmula así, fíjense cómo está, con 50 menos 50, entonces, ¿qué pasa? Que no está actualizada, porque ahora la nota mínima es 55. Para pasar es 55. ¿Yo qué debo hacer? Uno, puedo borrar el 5 y poner un 0, ¿verdad? Un 5 y ya se me actualiza, ¿verdad? Pero entonces no es práctico porque el día de mañana dicen, ay, lo mínimo para pasar es 56. Y ahora este que tenía 55 ya no pasa. Y aquí dice que está aprobado. Entonces yo debo amarrar, o sea, blindar, amarrar completamente esta fórmula de modo que cuando cambie la nota mínima, esta que está aquí, que voy a poner con colores y voy a poner más grande, cuando esta nota cambie, esto se me actualice sin yo tener que venir a modificar la fórmula. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a borrar esto y la voy a plantear de nuevo y nos sirve de recordar eso. Más. Si, abro paréntesis, prueba lógica. Si este es menor
ya no voy a escribir 56 o 55 o la nota mínima. Lo voy a amarrar a la celda donde tengo la nota mínima. Y esa celda es esta. Bien, pero si yo lo dejo así, cuando yo corra la fórmula me va a dar error. Vamos a dejar que deje error y ya lo corregimos. Vamos a dejarlo allí. Entonces, ¿qué dice la fórmula? Dice, si C12, 75, es menor que 56, si eso se cumple, ¿qué vamos a hacer? Coma, me va a poner, entre comillas, reprobado. Reprobado. Y si eso es falso, es decir, 75, que en este caso es la nota, es mayor que 56, entonces me va a poner aprobado. Y cierro comillas, cierro paréntesis, ¿verdad? Entonces, ¿qué me está diciendo? Ah, listo, Carlos Palacio aprobado, porque él obtuvo 75, pero la nota mínima para pasar es 56, ¿cierto? ¿Me dan un momentito? Bien, entonces, ¿ahora qué pasa? La fórmula está ya así planteada, ¿cierto? Hace referencia a esta celda. Si yo le doy doble clic aquí al relleno rápido, fíjense qué es lo que pasa. Me está agarrando la fórmula, por ejemplo, Pedro Meléndez, vamos a resaltarlo. La nota mínima para pasar es 56 y él tiene 82. ¿Cómo va a ser reprobado? Algo está pasando con esta fórmula. Cuando yo le doy doble clic aquí, fíjense que la fórmula me está agarrando unas casillas que no son. Por ejemplo, aquí me agarra esta y eso está mal porque tiene que ser 56. Y recuerden lo que vimos en la primera clase sobre las referencias fijas y relativas, bien, absolutas y relativas. Entonces, en este caso, para que esta fórmula que me hace referencia al 56 no se mueva, cuando yo corro la fórmula, fíjense, se va bajando. ¿Qué debo hacer yo? Debo fijarla. Entonces, le doy doble clic aquí a la fórmula. Que está aquí en azul, esta sí necesito que se vaya bajando, ¿verdad? Porque cada estudiante tiene su nota. Pero la nota mínima es 56 y esa no se mueve. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo darle aquí encima, al ladito de la F10, que es esta celda, debo darle F4. Y cuando yo le doy F4, allí inmediatamente me aparecen estos símbolos de dólar. Y eso lo que quiere decir es que yo fijo esa celda y cuando yo corra la fórmula no se va a mover. Fíjense, allí simplemente le doy Enter, ¿cierto? Y esto lo corro. Y ahora yo puedo revisar, por ejemplo, Pedro Méndez sacó 86 y está aprobado. Y cuando revisa la fórmula, el 56 permanece intacto. Fíjense. Bien, entonces de esta forma, voy a ampliar aquí un poquito, yo puedo utilizar la fórmula así, fíjense, lo puedo utilizar con una celda a la que yo haga referencia, fijando la información con los símbolos de dólar, que a mí no me funciona el F4, que no sé cómo hacerlo, entonces venga y escriba los símbolos de dólar y ya. Bien, le doy doble clic aquí, corro la fórmula y ahora yo lo tengo. Y lo mejor es que cuando la nota mínima cambie, vamos a poner que la nota mínima ahora es 30. Por ejemplo, ahora todos aprobaron, pero supongamos que nunca falta alguien que sacó menos, que sacó 25, por ejemplo, reprobado. Bien, y solamente para complementar esta clase, lo que vimos sobre formato condicional, que creo que eso lo vimos en la primera clase, vamos a poner un formato condicional aquí, en la columna D, que cuando sea reprobado me lo dé con color rojo. Entonces voy a seleccionar la columna D, esto es simplemente un tics aquí para que ustedes complementen esto, formato condicional, fíjense, me voy aquí y le digo reglas para resaltar celdas. Entonces le digo, si es igual a, entonces allí voy a escribir cuando sea reprobado, aquí me está dando de una vez con este colorcito como rosado, pero yo quiero que me lo coloque en color rojo. Entonces, ¿qué hago? Me vengo aquí a formato personalizado y le doy aquí, fíjense, a esta, donde estoy moviendo el mouse, aquí a esta flechita, formato personalizado, y pues yo allí puedo seleccionar, por ejemplo, yo quiero que el relleno sea rojo. Y, por ejemplo, las letras negritas y de color amarillo, para que resalte más, por decir algo. Cuando yo le doy a aceptar, fíjense que ahora yo puedo identificar rápidamente los reprobados. Vamos a poner que la nota mínima sea 75 y ahora la mayoría reprobada porque la mínima está muy alta. Vamos a ponerle 55. Y listo. Fíjense cómo con fórmula
Y con formato condicional yo puedo identificar rápidamente los estudiantes que aprobaron y los que reprobaron. Bien. ¿Dudas hasta este momento de cómo utilizar la fórmula así? La de formato condicional no, porque esta la vimos en la primera clase. Ok, John Ferney. Sí, tengo una duda. Bueno, cuando se aplica la fórmula así, bueno, primero lo que se hace es el valor menor que, listo, aquí. Entonces, mi primera duda es, el símbolo mayor que y el menor que, o sea, me limita la fórmula. Yo, digamos, puedo usar el valor igual que. Sí, claro. Por ejemplo, yo puedo usar igual que, ¿verdad? Que sea igual. Y fíjense que cuando yo la corro, entonces ahora todos reprobados porque me dice que tiene que ser igual a 55. Vamos a ver, aprobado. Este tiene que ser igual a este. Si es igual, reprobado. Y fíjense que me dio aprobado solamente. Ah, es que tengo aquí la fórmula mal planteada. Vamos a plantearla de nuevo. Si C12, esta, es igual a 55, solamente los que tengan la nota igual, en este caso, para dar el ejemplo, aprobado. Bien, y los que no, reprobados. Así sea mayor, esto es un caso ficticio, porque estamos pidiendo que solamente sea 55. Entonces, fíjense que ahora me da aprobado solamente los que tengan 55. Entonces, John Ferney, no, el símbolo no lo limita. Puede utilizar mayor que, menor que, igual. Inclusive puede usar, ¿verdad? Que sea mayor o igual que. Puede utilizar los dos, que sea mayor o igual que 55. Entonces, fíjense que ahora la fórmula cambió porque me está agarrando, cuando yo le pongo este mayor aquí, me incluye todo lo que sea de 55 hacia arriba, inclusive el 55. Bien. Esa era la primera duda, ¿cierto? Sí, sí, señora. Bueno, Y la segunda, siguiendo con el desarrollo, siguiendo con el desarrollo de la fórmula, cuando me pide el valor de verdadero y falso, yo ese valor también lo puedo condicionar a una casilla. por supuesto, sí. Vamos a poner por aquí, voy a borrar. Justamente vamos a poner aquí, voy a borrar esto porque la nota mínima es esta. Bien, entonces voy a modificar aquí la fórmula, lo que dijo el compañero, muy cierto. Yo también lo puedo condicionar, ¿verdad? Si C12, voy a plantear la fórmula de nuevo. Vamos a borrar esto para que no me confunda aquí. Más. Si esta nota es mayor o igual, dándole un poquito más de complejidad, aquí selecciono esta y le pongo, la fijo, ¿cierto? La fijo con F4. Si esa es mayor, si 75 es mayor o igual a 55, aquí yo escribiría aprobado, ¿cierto? Pero el compañero nos pide, ¿lo puedo amarrar a una celda? Sí lo puede amarrar, solamente debe tener en cuenta de fijarla. Entonces, cuando esto sea mayor, es decir, cuando el estudiante esté aprobado, póngame esta celda donde yo escribí aprobado y la celda fíjela con F4. Bien, coma. Y cuando el estudiante esté reprobado, póngame esta celda y la fija. De modo que cuando se corra la fórmula, pues me siga haciendo referencia a esa celda. Cierro paréntesis y corro la fórmula. Y fíjense que me sigue aplicando el formato condicional y me sigue dando la fórmula. Supongamos que yo no quiero utilizar las palabras reprobado y aprobado, sino quiero utilizar, por ejemplo, sí aprobó. Por ejemplo, entonces fíjense cómo allí ahora me cambió y ahora no aprobó. Entonces lo que nos comenta el compañero es súper bien porque yo puedo jugar con esto, ¿verdad? O no sé qué otras palabras se pueden usar, aplazado, aplazado y promovido. Aquí lo único es que ya el formato no, condicional ya no me sirve porque el formato condicional estaba amarrado a la palabra reprobado, pero yo puedo modificar sin tener que hacerlo de nuevo el formato condicional. Aquí le doy donde dice administrar reglas y aquí donde dice reprobado, aquí lo voy a editar y le voy a poner que no sea reprobado, sino
aquí, aplazar. Aceptar, aceptar. Bien. ¿Dudas resueltas, John Ferney? Sí, señor, ahora tengo otra duda. Eh, Ok. bueno, No, pero qué perfecto, pasaría perfecto, si yo porque eso nos usara sirve. sí, de Si yo pronto, usara qué qué, pasaría si yo usara digamos, o sea, si únicamente no fuera aplazado ni promovido, sino que yo también tuviera, por ejemplo, aprobó tres variables, por decir, aceptable, tres variables. deficiente, excelente, sí. O sea, Ok, vamos aparte de a poner. aplazado y promovido, un valor más. Listo. Vamos a hacer este ejemplo con lo que está preguntando John Ferney con este ejercicio que yo les traigo por aquí, ¿verdad? Es muy parecido, pero con eh, intereses, ¿cierto? Entonces, yo les planteo este ejercicio y don John Ferney con este ejercicio yo le resuelvo esa duda. Bien, le contesto esa pregunta. Dice, vamos a plantear este ejercicio, donde aquí tengo algunas personas, ¿verdad?, a las cuales se les hizo un préstamo y este es el monto pagado. Dependiendo del porcentaje que la persona ha pagado, yo digo si tiene morosidad o no, ¿verdad? Por ejemplo, María González ha pagado el 92% del crédito, ¿tiene morosidad? No, ¿cierto? Luis Marín ha pagado el 42% según las políticas de esta empresa, sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El ejercicio me dice, fíjense, hay tres condicionales, o sea, no hay aprobado y reprobado, sino en este caso hay tres. Entonces, ¿cuáles son esas tres? Me dice, si el cliente tiene morosidad, ¿verdad? Si tiene morosidad, el interés es el 10%. Bien, aquí, lo vamos a plantear por aquí. Voy a moverme un poquito más para acá. Listo. Listo. Si lleva pagado mayor o igual al 70%, entonces el interés es el 5%. Entonces aquí me dice, si lleva pagado, vamos a copiarnos esto para yo no tener que copiarlo de nuevo, si lleva pagado aquí, si lleva pagado mayor o igual al 70% del crédito, el interés es del 5%. Bien, que estos serían los casos de aprobado y reprobado. Voy a mover esto para arriba, que me hace falta una fila. Y el último caso es que si lleva pagado menos del 70%, es decir, un cliente que me debe mucho más, entonces el interés es del 7%. Bien, entonces fíjense, ¿qué me está diciendo? Vamos a identificar algunos casos. Voy a achicar un poquito este. Vamos a identificar algunos de forma manual, ¿verdad? Me dice, si tiene morosidad, el interés es el 10%. ¿Este cliente tiene morosidad? Me dice que no, ¿cierto? Entonces, este no aplica. Pero este cliente que está aquí, Luis Marín, aquí, me dice, acá, me dice, monto total del préstamo 3.952, ¿verdad? Monto pagado 1.600. ¿Tiene morosidad? Sí. O sea, ya el ejercicio me está diciendo que sí debe, ¿verdad? Entonces yo debo ver cuánto está pagando o cuánto ha pagado. En este caso, esta persona, ¿verdad?, que solicitó este crédito, solamente ha pagado el 42%, ¿verdad? Entonces, en este caso, me dice el ejercicio que eh, si lleva pagado menos del 70%, ¿verdad? El interés es del 7%. Ok, vamos a plantearlo en este caso. Vamos a ver. Voy a ir con calma porque yo tengo que hacer dos sí, es decir, una función anidada, una función dentro de la otra. Bien, entonces voy a poner, vamos a ver cuál otro tiene sí, este, y este otro tiene sí. Este, 50, 70. Vamos a poner, es que necesito otro caso, vamos a poner que esta persona tiene sí, aquí. Vamos a empezar con este, lo voy a plantear directamente con Luis Marí. Más. Eh, sí. Ajá.
Prueba lógica. Lo primero que debo preguntar es si tiene morosidad, ¿cierto? O sea, si no tiene, yo no le voy a aplicar ningún interés, ¿cierto? Entonces, vamos a plantearlo con calma. Más, sí. Abro paréntesis. Prueba lógica. La primera pregunta, ¿tiene morosidad? Entonces, yo debo preguntar aquí, si este es igual a sí, ¿verdad? No, vamos a poner si es igual a no. Primera parte. Si esto es igual a no, aquí, punto y coma, si esa persona no me debe, yo le voy a cobrar algún interés. No, ¿cierto? Si esa persona no me debe, no le cobro nada. Entonces yo le pongo 0, ¿cierto? Y si me debe, yo le voy a cobrar un interés, ¿verdad? Pero lo voy a solamente a poner aquí, voy a ponerle, por decir algo, 15%. Le voy a poner 15% para que sea llamativo, pero yo sé que ese no es el resultado, ¿cierto? Simplemente cierro paréntesis y enter, ¿verdad? Me dio 15%, porque ese cliente sí tiene morosidad, ¿verdad? Pero aquí viene la siguiente parte, que es con la que le respondo al compañero, ¿qué pasa si tengo 3 opciones? Si yo tengo 3 opciones, yo debo incluir dentro de este sí, yo debo incluir otro sí. Bien, es decir, una función anidada. Entonces, vamos por partes. Aquí está mi primera parte. Fíjense cómo me voy moviendo aquí en la fórmula. Si la prueba lógica me dice, este cliente tiene morosidad, voy a ampliar esto para que se vea mejor. N14 es igual a no, es igual a sí. O sea, el cliente sí tiene morosidad, ¿cierto? Si esto es igual a no, en el valor verdadero, usted le va a poner 0 interés, ¿cierto? Y si el valor es falso, es decir, si tiene morosidad, o sea, allí no es no, sino sí, a eso me refiero, entonces usted me va a poner 15%. Ese 15% es solamente ilustrativo, que ya vamos a hacer la segunda parte. Si yo corro esta fórmula para todas las celdas, ¿verdad? Los que digan no me van a quedar con 0. Y estos que digan sí me van a quedar con 15%. Pero ese 15% es solamente ilustrativo porque ya lo vamos a modificar para que ahora sí me dé, dependiendo de lo que ha pagado, me dé estos porcentajes. Bien, entonces, voy a hacerlo con Luis Marín, perdón. Voy a borrar ese 15% que escribí solamente ilustrativo. Estoy en la sección falso. Repito, la fórmula pregunta, si N14, es decir, si morosidad N es igual a no, póngame 0. Pero ¿qué pasa cuando no es no? Cuando es sí, o sea, cuando sí hay morosidad. Entonces yo incluyo otro sí, porque cuando sí hay morosidad yo tengo 2 opciones. Yo tengo un interés del 5% o un interés del 7%, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo hacer? Debo ver las reglas. Y digo, sí, ¿verdad? Sí. Este porcentaje pagado, 42%, ¿verdad? Es menor, es menor a 70%, si es menor a 70%, el interés, es decir, me ha pagado bien poquito. Si es 70%, entonces el interés es del 7%, ¿cierto? Pero si lo que está allí, si el valor falso, esto es mayor o igual al 70%, entonces el interés es del 5%. Y cierro paréntesis, ¿verdad? Yo sé que está un poquito, que nos puede confundir, ¿verdad? Pero hay que tener mucho ojo para ver las separaciones. Fíjense, aquí comienza el primer sí de la fórmula y aquí está el segundo. Esto se llama un sí anidado, porque dentro de la respuesta falso de este primer sí, yo estoy incluyendo otro sí para agregar otra respuesta. Bien, entonces, vamos por partes. ¿Cómo va la fórmula? El cliente es moroso. Si no es moroso, póngame 0, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si el cliente sí me debe? Entonces yo debo hacer otra pregunta. Entonces aquí es donde incluyo otro sí. Fíjense en el valor falso del primer sí. Y digo, si M14, es decir, este valor pagado, es menor a 70%, entonces el interés va a ser del 7%. Pero si esa persona me ha pagado más del 70%, el interés entonces va a ser del 5%. Entonces, ¿qué hago? Le pongo otro paréntesis porque son 2. El paréntesis del primer sí y el paréntesis de este sí. Y le doy enter. Bien, y aquí la fórmula me dio 7%.
¿Por qué me dio 7%? Vamos a analizarlo. El cliente me debe, sí. ¿Me ha pagado más del 70%? No. Entonces, ¿qué me dice aquí la fórmula? Me dice, si el cliente lleva pagado más o igual del 70%, el interés es 5. Pero este cliente, este Luis Marín, cae dentro de esta opción que es que me ha pagado menos del 70%. Entonces le toca un interés del 7. Bien, si yo aquí a él le pongo que me ha pagado el 80%, fíjense aquí cómo el interés va a cambiar a 5. Bien, entonces, ¿qué hago? Voy a copiar esta fórmula, la voy a repetir para todas las celdas y fíjense cómo aquí me cambió, pero todos me dieron 7, entonces vamos a ponerle a este que me ha pagado el 70. Y fíjense cómo ahora me dio 5%. John Ferney, esta es la respuesta para su pregunta. Cuando yo tengo dos condicionales o más, yo debo utilizar sí anidado. Bien, cuando tengo de 3, cuando tengo 2, pues es aprobado y reprobado, pero cuando tengo 3, yo debo utilizar en el argumento del falso, debo utilizarlo para incluir un nuevo sí, y eso me va a dar infinitas posibilidades porque siempre dentro del valor falso puedo incluir un nuevo sí. Bien, ¿le respondo su pregunta? Sí, sí, señora, muchas gracias. Bueno, para el resto de las personas es un poquito complejo entenderlo, ¿verdad? Pero cuando ustedes practiquen este ejercicio, ¿cuál es la recomendación? Hagan varias veces la fórmula sí, ¿cierto? Y luego intentan hacerlo con un sí anidado. Esto nos da, ¿para qué nos sirve? Justamente para esto. Justamente para yo calcular este tipo de situaciones. O sea, yo no puedo ponerme, ay, a este le doy 5, entonces lo saco con la calculadora y lo anoto. No, yo debo poder hacerlo rápido. Entonces, por ejemplo, este cliente, sí es moroso. Ay, me ha pagado solamente el 40%. Entonces, ¿qué le toca un interés? Del 7. Resulta que no, ya me pagó el 75%. Le tocó un interés del 5. Bien. ¿Alguna duda, alguno de los compañeros con la fórmula sí? Y el sí anidado, por supuesto. Bien, bueno, perfecto. Vamos a terminar la clasecita de hoy y gracias a los que se han quedado, las fórmulas I y la fórmula O, ¿verdad? Estas van, y aquí John Ferney, yo creo que esto complementa su duda porque cuando yo tengo I y O no me limita a que sea solamente una pregunta, sino que dentro de la pregunta yo pueda poner varias condicionales, ¿verdad? Vámonos con la fórmula I, ¿verdad? Primero que nada, bueno, vamos a hacer un repasito simplemente de la fórmula sí, rápidamente. Más, sí. ¿Qué me dice este ejercicio? Me dice la nota, bueno, no hagamos porque ya es lo mismo de aprobado y reprobado, que lo vimos varias veces. Lo voy a explicar rápidamente para que empecemos con la fórmula I y no, I y O. Este es el mismo ejercicio de aprobado o no, ¿verdad? Mi prueba lógica. Si aquel ejercicio me dice que para pasar necesita 3, ¿verdad? Mayor a 3 y menor a 3. Vamos a poner mayor o igual. O igual a 3. Entonces, ¿qué hago yo? Simplemente digo más, si este valor es menor a 3, ¿verdad? Mi prueba lógica es aprobado. Mi respuesta falsa. Perdón, reprobado, porque es menor a 3, reprobado. Y si no, pues aprobado. Esto solamente me sirve para cuando yo tengo estos casos, ¿verdad? Que es una sola condicional. O sea, estuvo por encima o por debajo de la nota. Bien, pero hay otros casos, vamos a ponerle 3, todos a ver qué pasa, reprobados. Hay unos casos en el que este caso de aquí abajo, donde, por ejemplo, los profesores ponen, si el alumno tiene promedio mayor a 3 y menor a 8 faltas, entonces está aprobado. De lo contrario, está aplazado. Entonces, a mí no me sirve solamente que el estudiante haya pasado con un buen promedio, sino que además no haya faltado a clase. Entonces, vamos primero que nada a sacar el promedio aquí, que lo dejé aquí para hacer otra fórmula. Fíjense, promedio. Y promedio me va a sacar, es un promedio simple, simplemente estas 3. Y me da el promedio de las notas del estudiante. ¿Ven? ¿Qué hice? Simplemente relleno rápido. Simplemente que sin querer lo hice con el teclado.
Bien, este es el promedio de la nota del estudiante, ¿verdad? Pero ¿qué me dice el ejercicio? Si el alumno tiene un promedio mayor a 3, entonces yo empiezo a identificar, ¿verdad? Mayor a 3, por ejemplo, vamos a ponerlos en verdecito, no un verde más clarito, que sea mayor o igual. ¿Verdad? Pero además dice, y menor a 8 faltas, es decir, tienen que cumplirse 2 condicionales. Entonces, en estos casos donde son 2 condicionales, ¿verdad? Yo no puedo utilizar la fórmula sí solita, porque sí solamente me evalúa una pregunta, y en este caso son 2, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a decir aquí, sí, y esto también es una fórmula anidada, solamente que no es un sí dentro de otro sí, sino es sí con y, complementándolo, ¿verdad? Entonces yo digo, abro igualito la fórmula, sí, pero no voy a poner solamente aquí, por ejemplo, mi prueba lógica, que este sea mayor o igual a 3. No voy a poner solamente eso, porque yo digo, cuando yo pongo la coma, se me va inmediatamente para el valor verdadero. Vamos a hacer la prueba. Aprobado. Y cuando no, reprobado. Déjenme hacer la prueba para mostrarles cómo, sin querer puse punto y coma, pero es coma. Es que antes tenía una computadora que era punto y coma y me confundo, ¿verdad? Ok, le doy aquí. Vamos a hacer la prueba. Ahí hay una sola condicional, ¿verdad? Pero cuando yo, por ejemplo, veo a esta persona, por ejemplo, vamos a poner, este tiene 3, pero tiene 4 faltas. Listos. Seleccionemos este, por ejemplo, Pedro Noriega. Acá. ¿Qué pasa? Él tiene promedio de 4.33, ¿verdad? Pero tuvo 11 faltas. Entonces, según este ejercicio, esta persona no puede pasar porque faltó muchas veces. Entonces, a mí solamente la fórmula sí no me sirve. Yo necesito complementar esa fórmula para que me tome 2 condicionales, ¿verdad? Es decir, que tenga un promedio mayor a 4.3, perdón, pero que tenga menos de 8 faltas, ¿cierto? Es decir, que haya faltado hasta 7 veces, pero no pudo haber faltado 8, porque si falta 8 o más, ya no pasa bien. O bueno, puede faltar 8 porque el ejercicio me dice menor a 8, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a plantear este ejercicio? Digo, más sí, igualito, como he empezado las anteriores, pero aquí voy a agregar la fórmula I o Y. Bien, fíjense, esto lo que me va a permitir es que en el argumento de la pregunta o de la prueba lógica yo pueda incluir varios argumentos, ¿verdad? Entonces, prueba lógica, abro paréntesis y digo, mi primera prueba lógica que deben cumplirse las dos, porque por algo le digo I, o sea, de I, que se tienen que cumplir ambas, es que esta nota debe ser mayor o igual a 3. Bien, punto y coma, y fíjense cómo pasa de valor lógico número 1, cuando le pongo la coma, a valor lógico número 2, porque aquí yo hago la siguiente pregunta, ¿verdad? Las faltas, aquí, estas faltas, tienen que ser menor a 8. Es decir, que si falta 8 veces, ya no pasó, ¿verdad? Porque me dice que tiene que ser menor a 8. Puede faltar hasta 7 veces. Entonces, como solamente tengo 2 consultas, que es que el promedio es mayor a 3, mayor o igual a 3, y las faltas menor a 8, yo hasta ahí lo dejo. ¿Qué hago? Hasta ahí iría la fórmula I. Cierro paréntesis, ¿cierto? Coma y ya, o sea, ya ahí paso del argumento de la pregunta al valor verdadero, ya sé qué voy a hacer. Cuando esto se cumpla, es aprobado. Y cuando esto no se cumpla, es reprobado. Reprobado. Bien, cierro paréntesis, enter. Aquí pareciera que está todo bien, pero cuando ya corro la fórmula, fíjense con Pedro Noriega, cuando yo corro la fórmula, reprobado. ¿Por qué reprobado? Porque él tiene el promedio, ¿cierto? Pero faltó 11 veces y lo mínimo tiene que ser menor a 8. Pero ¿qué pasa si le ponemos que faltó 7 veces? Entonces pasa a aprobado. Bien, esa es una fórmula llamada fórmula anidada, donde yo combino la fórmula sí con la fórmula I y me da la amplitud de yo poder, digamos, poner en cuestionamiento o poner como prueba lógica varias consultas que deben cumplirse ambas
o todas las que ponga, porque puedo poner varias, deben cumplirse para yo poder poner aprobado o reprobado. Por ejemplo, Julio Cáceres, vamos a ver este caso. Él tuvo una nota de 3 y faltó 5 veces, entonces aprobado porque cumple con las dos condiciones. Pero si yo le pongo que faltó 9 veces, reprobado porque faltó muchas veces. Bien. Voy a apresurarme con el último punto, ¿verdad? Para que los que están esperando para terminar no se me alarguen un poquito más y ya los que se quieran quedar cuando terminemos, yo les explico un poquito más. Bien, esto es sí, la fórmula sí más la fórmula y o y. Bien. Ahora bien, ¿qué pasa si yo no quiero, o sea, no quiero que ambas condiciones se cumplan, sino se cumpla una o la otra, ¿verdad? Entonces, en este caso, les traigo este caso, ¿verdad? Para ver estas condicionales. Y supongamos que es una empresa que está buscando un empleado, ¿verdad? Entonces, las condicionales son lo que está buscando. Que sea de profesión contador, ¿verdad? O, fíjense, voy a señalar aquí, o no me deja, o aquí. Le voy a poner más grande, así. O profesión contador o que el salario no supere los $2,000. No me está diciendo que tiene que tener promedio de 3 y que además debe haber faltado menos de 8 veces. No, en este caso me está diciendo o que sea contador o que el salario no supere los $2,000. Bueno, yo lo voy a dejar en dólares, vamos a ponerle aquí 2 millones de pesos. Bien, que no supere los 2 millones de pesos. Y vamos a ponerle aquí a 3 ceritos más para no dejar los números tan chiquitos. Bien, para que sean unos números más ajustados a la realidad. Entonces, voy a poner las condicionales, ¿verdad? En este caso, no necesito que se cumplan ambas. Necesito que se cumpla al menos una, bien, porque la fórmula me está diciendo que es o es una o es la otra, ¿verdad? Igualito, esta fórmula se usa, o el ejercicio que les estoy planteando es para utilizarla anidadas con la función sí. Por eso les explicaba la función sí de primera. Entonces, las condicionales son o que sea contador o que el salario no supere los 2 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Más si fuera que ambas condiciones deben cumplirse, yo pondría y, ¿verdad? Pondría la función y. Pero como no necesito que se cumpla ambas, entonces coloco la función o. Bien, abro paréntesis porque es una fórmula nueva y me dice valor lógico número 1. Entonces yo digo, la condicional número 1 es que la profesión, entonces selecciono aquí la celda C36, sea igual a contador. Bien, aquí. Entonces escribo contador, lo pongo entre comillas para que la fórmula sepa que es un texto, contador. Pongo coma, ¿por qué? Porque voy al siguiente valor lógico o a la siguiente condicional. O que sea contador o que este valor que está aquí, que voy a señalar, de 36, sea menor a los 2 millones de pesos. Voy a escribir los 2 millones. También lo podría hacer haciendo referencia a una celda. Y como es un número y no es un texto, no es necesario escribirlo entre comillas. Entonces voy a escribir 2 millones de pesos. Ahí los puse. Listo. Las condicionales. O solamente necesito que se cumpla una de dos. O que sea contador, y por eso selecciono la celda C36, o que el salario no supere de los 2 millones. Y por eso pongo de 36 menor a 2 billones. Bien, cierro paréntesis. ¿Por qué cierro paréntesis allí? Porque este paréntesis es de la fórmula O. Fíjense, aquí se ponen en color rojito. Y yo puedo ir identificando de qué paréntesis es esa fórmula. Bien, perdón, de qué, de qué paréntesis corresponde a qué función. Esta simplemente sería el argumento de la prueba lógica o el argumento prueba lógica de la función sí. Recuerden, estoy trabajando una fórmula anidada dentro de otra fórmula. Entonces pongo coma y como valor verdadero le voy a poner, si alguna de esas dos se cumple, entonces le pongo acto. Bien. Bien, acto o disponible. Si ninguna de esas dos se cumple, porque tiene que cumplirse al menos una,
entonces le pongo no acto. Bien, y cierro paréntesis. Entonces vamos a evaluar, vamos a correr la fórmula y vemos cuál sí y cuál no, ¿verdad? La fórmula me dice que se tiene que cumplir una u otra. Entonces vamos con Carlos Vázquez. Es contador, ¿qué me dice la fórmula? Con que sea contador ya me sirve. Entonces yo digo, esta me quedó bien. Juan Carlos, no tiene apellido. Juan Carlos, ¿es contador? Sí. Listo, la fórmula dice acto. Ahora vamos con María Pacherres. Es administrador. No me sirve porque es contador. Pero ¿cuánto me va a cobrar? Me va a cobrar 2.500.000. Entonces tampoco me sirve porque las condiciones son o que sea contador o que gane menos de 2 millones. Entonces, si yo a le pongo 1.900.000, por ejemplo, entonces allí sí se convierte en acto porque se está cumpliendo una de las dos condicionales que puse. Entonces, por ejemplo, aquí tengo Miguel Pérez, administrador, y Pedro Noriega, ingeniero en finanzas. Esta persona con sus conocimientos me va a cobrar, por decir algo, 4 millones de pesos. Entonces, no me sirve ni porque no es contador y tampoco me sirve porque me está cobrando 4 millones y yo solamente puedo pagar 2. Entonces, este no es acto. Bien, entonces, para la función sí, recuerde, vimos todas las situaciones posibles. Sí, cuando las respuestas son 3 o más opciones. Que esta específicamente nos preguntó el compañero John Ferney, ¿verdad? Que cómo sería, es un sí anidado en el argumento falso. En el argumento falso, yo extiendo las opciones. Si tengo 3 o más opciones de respuesta, no solamente acto, no acto, aprobado o aprobado, ¿verdad? Yo lo expando esas opciones utilizando un sí dentro del argumento de falso. Bien, pero ¿qué pasa cuando yo necesito no solamente una condicional, sino varias condicionales? Entonces, si tengo varias condicionales que deben cumplirse, o sea, deben cumplirse ambas, entonces yo utilizo el sí anidado con la función y o y. Pero si tengo varias condicionales donde algunas deben cumplirse, o es una cosa o es la otra, entonces yo utilizo un sí anidado con la función o. Bien. Entonces, bueno, esta clase llegaría hasta aquí el día de hoy. Yo sé que es un poquito más compleja, ¿verdad? Pero sí necesitamos ver algunos temas para estas personas que ya tienen más conocimientos de Excel, ¿cierto? Entonces, bueno, ustedes me comentan qué dudas tienen hasta este momento. Ya de aquí en adelante no voy a explicar nada nuevo, ¿verdad? Para las personas que ya necesitan retirarse. Y las que se quieran quedar con dudas o consultas o que les comente un poquito más, pues no hay ningún problema. Bien, entonces en este momento el pase es para ustedes para que me comenten qué dudas tienen y con qué más les puedo colaborar. John Ferney. Claro, ahora tengo una duda que es aún más grande. Ok, vamos a ver. Bueno, le pongo en contexto para ver si logramos entendernos. Ok. Tengo una base de datos Ok. que se alimenta, por decir, todos los días, como por decir el primer ejemplo de la comida, que digamos hoy se vendió pollo y el día de mañana también vuelve y se vende pollo, pero entonces todos los Correcto. datos los voy llenando hacia abajo. Ok, como sí, una base de datos, así como esta. Es correcto. Listo. Ahora, yo en una segunda hoja de esa, en una segunda ventana de la hoja de cálculo, yo lo que quiero crear es una tabla donde en la primera fila estén la lista de los alimentos y en la primera columna, perdón, en la primera fila, sí, lo siento, y en las columnas yo coloco las fechas. Entonces, por día, 1 de julio, 2 de julio, 3 de julio, 4 de julio. Entonces, yo lo que quiero saber es cómo puedo hacer la fórmula para que cuando yo me pare, digamos, en el 1 de julio, entonces, que me busque en mi base de datos el pollo,
por decir el pollo, que esté condicional también a la base, a la fecha y que lo busque en la base de datos. Ok, vamos a poner un No sé ejemplo, si me ¿verdad? hice entender. Sí, lo entendí perfectamente. Voy a utilizar, por ejemplo, el filete de salmón, ¿cierto? Se lo voy a poner aquí. Y voy a ver, voy a filtrar esta información que tenemos aquí. Filtrar. Voy a agarrar solamente el filete. Aquí tengo 3 fechas para el filete, ¿verdad? Que serían tus 3 fechas de julio, ¿verdad? Yo las voy a copiar aquí. Entonces, ok, este sería lo que usted me está planteando, ¿cierto? Necesita tener una tablita así. O sea, usted necesita ver para este filete de salmón las ventas, ¿verdad? De cada día. Y quiere verlo así, ¿verdad? ¿Voy bien? Sí, señora. Entonces, la fórmula más rápida sería con una tabla dinámica, ¿cierto? Pero usted no lo quiere con tabla dinámica, ¿cierto? Sino con fórmula. ¿Me va Sí, como corrigiendo? por ponerme el reto. ¿Poner cómo? Sí, sí, señora. Ok, Como por ponerme el reto de entender. ok, por aprenderlo con fórmula, ¿verdad? ¿Qué pasa? Aquí ya no le serviría, a ver, esta fecha la tenemos repetida, vamos a poner otro día. Vamos a poner el día número 2. Me disculpan que tengo el mes primero, el mes en la fecha. ¿Qué pasa? Si yo planteo, por ejemplo, buscar B, ¿cierto? Buscar B, vamos a ponerlo con buscar B. Valor buscado, ¿verdad? Yo me voy aquí a mi tabla, lo busco aquí, por ejemplo. Solamente estoy haciendo un ejemplo para mostrar un error que normalmente cometemos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 falta, ¿verdad? Entonces, no sé por qué me dio error. Ah, ya vi por qué. Buscar B, este filete de salmón, era aquí, filete de salmón. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí en el 4. 4. Entonces, aquí me está dando este resultado, ¿verdad? Si yo me voy a filete de salmón, yo digo, déjenme quitar esto porque la tabla me la agarró desde donde no era. La voy a volver a poner desde aquí, el filtro. Ok, yo voy a filtrar aquí solamente el filete. Acá. Yo tengo 3 fechas, ¿verdad? 4, el primero, 2 de abril y el 7 de enero, ¿verdad? Tengo estas 3 fechas. Y vamos a ponerle aquí unos precios diferentes. Por ejemplo, el precio que tenía en abril era de 40,000. En abril, otra fecha, abril 30,000 y aquí 20,000, ¿cierto? Entonces el compañero lo que nos dice, ajá, yo me quiero traer estas 3 fechas para acá. Pero si yo, por ejemplo, vuelvo a hacer esta fórmula, por decir algo, yo vuelvo a hacer esta fórmula aquí, me va a traer el mismo resultado, ¿verdad? Aquí, cuando, por ejemplo, el 2 de abril, las ventas eran 30,000. Entonces, ¿qué pasa? Primero que nada, cuando yo utilizo la fórmula buscar B, y es algo que se me había pasado comentarle, una de las debilidades de buscar B y de buscar X, porque eso sí lo tienen ambas, es que solamente me va a dar el primer resultado que consiga, ¿verdad? Que sería estos 40,000. Pero si yo necesito que me traiga esos 30,000, ¿cómo hago? Entonces, John Ferney, aquí en este caso, ¿verdad? A usted no le serviría la fórmula buscar ni B ni buscar X, porque no le sirve, porque usted son fechas aquí que necesita amarrar, ¿verdad? Usted tiene 2 valores a buscar. Usted tiene que buscar el filete de salmón y aparte lo tiene que buscar por fecha. ¿Sí me explico? O sea, a usted no le sirve solamente buscar el filete de salmón. Necesita buscar el filete de salmón, pero en una fecha específica. Entonces, ¿usted qué fórmula va a plantear? Usted va a plantear la fórmula sumar sí conjunto, ¿verdad? Otras personas dicen, no, pero yo uso sumar sí me sirve. Yo recomiendo usar la fórmula sumar sí conjunto. Es así como que, ¿por qué usar buscar X cuando tengo buscar B? Pues porque me permite más amplitud en la fórmula, ¿verdad? ¿Cómo lo va a hacer? No me voy a detener tanto porque ya se nos acaba la clase, ¿verdad? Pero ¿cómo lo hago? Sumar sí conjunto, ¿verdad? Y fíjense cómo él me va dando aquí, cómo lo voy a hacer, como todas las fórmulas, el Excel me ayuda. Rango de suma. ¿Qué voy a sumar? Voy a sumar los precios de venta aquí, que sería la F, ¿verdad? Coma.
Rango de criterio. El rango de criterio es como la columna donde voy a buscar, que sería el filete de salmón, ¿verdad? Voy a hacer una pausa aquí. El criterio 1. El criterio 1, aquí después la coma, yo me regreso para mi hojita, sería el filete de salmón. Bien, pero yo tengo que fijarlo porque si no, cuando plantee de nuevo la fórmula, se me corre. Ahí voy bien, ahí me va a sumar todo lo que sea de filete de salmón. Pero adicionalmente yo debo indicarle para qué fecha. Entonces el rango de criterio 2 sería la fecha, me vengo aquí, selecciono la fecha, ¿cierto? Coma, me regreso para mi hoja porque ahora me pide el criterio 2 y el criterio 2 sería esta fecha. Bien, yo sé que está complicado, pero la verdad esto es muy sencillo, fíjense. Rango de suma, donde están los precios, que sería esto que está aquí, la F. Rango de criterio 1, ¿qué quiere decir eso? Donde voy a buscar, es decir, en la C, porque ahí es donde están los nombres de los productos, que sería filete de salmón. Esto donde dice C4, esto me está haciendo referencia a este filete de salmón. Bien, o sea, ¿qué va a buscar el filete? Pero si yo ahí pongo, por ejemplo, jugo de alguna cosa que vendan de maracuyá, pues me va a buscar este producto. Y luego, como yo no solamente necesito el filete de salmón, sino una fecha específica, entonces yo voy a buscar en la columna B la fecha. Y por eso hago referencia a la D3. Le doy Enter, me da los mismos 40.000, pero cuando yo corro esta fórmula, me la copio para el día 2, algo falló, algo no puse bien. Aquí, fíjense, la F le faltaba estos signos de dólar para que la fórmula esté fija. Ahora bien, la copio, la pego aquí, rayos, algo también a la C. Tenía que ponérselo también a la C. Cuando les pase esto, es simplemente regresarse a la fórmula, corregir el error, que en este caso fue que no les puse los símbolos de dólar adelante de las letras, de las columnas, para que no se mueva. Ahora sí, me copio la fórmula aquí y cuando yo lo pego aquí al lado, fíjense que ahora sí me da el resultado para el día 1, el día 2 y otro día. Bien. Entonces, John Ferrey, yo que noto que usted tiene muchísimos más conocimientos, ¿verdad? ¿Qué le recomiendo yo? Repasar muchas fórmulas, o sea, hacerse ese tipo de preguntas, ¿verdad? Y comenzar a ver cuáles otras formas las puede hacer, porque normalmente, ¿qué hacemos? Con tabla dinámica, salió muy rápido, ¿verdad? Pero entonces, cuando quiero hacerlo con fórmula, no sé qué fórmula usar. Y buscar B es simplemente para que me dé el primer resultado que consigo. Pero en este caso, donde yo necesito amarrar un producto a una fecha en específico, entonces, ¿qué pasa? Ya no me sirve buscar B, necesito otra fórmula, una fórmula de suma que me sume las ventas y que me permita poner varios argumentos. En este caso, el nombre del producto, la fecha, y si tuviera un vendedor, pues también lo podría poner, porque la fórmula sumarse y conjunto me da esa amplitud que no me da, por ejemplo, una fórmula de búsqueda, que sería buscar B o buscar X. Bien. ¿Con eso resuelvo su consulta? Ah, perfecto. Bueno, pues entonces, bueno, pues muchas gracias por su participación. A mí me gusta que consulten mucho, que participen, porque así ustedes pueden traer, ¿verdad? Otras dudas que yo no consideré cuando estaba elaborando el ejercicio. Entonces, bueno, muchas gracias a todos los que se quedaron. Yo sé que la clase se extendió un poquito más. Ya esta clase llegaría hasta aquí. Yo les voy a compartir el ejercicio para que ustedes lo puedan repasar. Y Marta Zambrano levantó la mano. Buenas noches, profe. Quería preguntarte eso, de pronto, ¿en dónde podemos encontrar el material, las fórmulas? Yo pude estar en la primera clase, en la segunda, desafortunadamente, no tuve link para entrar. Entonces me quedé como con esa duda en dónde encontramos, porque tú nos decías que nos compartes como los ejercicios, las fórmulas, ese material, sí. ¿En dónde están? Aquí con esta información sí nos colabora Michael, ¿verdad? Que es la persona que domina esta parte y nos cuenta dónde ustedes pueden conseguir el material y cómo acceden a él. Gracias. El que usted nos envió, ¿cierto? Y el de todas las clases. Listo. Ok, perfecto. Pues la clase la editan y la suben aproximadamente, ya estaría la otra semana. Las ayudas que nos tiene la profe, esas se las puedo enviar mañana por el canal de WhatsApp. Para los que no se han suscrito, pues ahí está el link para que se unan y estén pendientes que mañana en la mañana se las mando por ahí, por ese medio. Yo mañana le monto entonces ahí en el grupo, en el canal, las tres ayudas que nos comparte la profesora. Muchas gracias.
Bueno, pues Bueno, con muchísimas mucho gracias a gusto. todos los que estuvieron en la clase de hoy Bueno, y con muchísimas mucho gracias a gusto. todos los que estuvieron en la clase de hoy Bueno, y que se quedaron hasta el final. Bueno, pues feliz noche a todos y muchas gracias por gracias. estar presentes. A todos que descansen.